Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos a este nuevo webinar. Para ello, hoy nos acompaña el doctor Federico Malavasi. El doctor es especialista en cardiología y fisiología acá en el Hospital Clínica Bíblica. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación en este día, pues que es especialmente dedicado al tratamiento de las enfermedades que afectan el corazón, ¿verdad? El 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón. Así es, doctor, muchísimas gracias. Nada más es importante recordarles que si ustedes tienen alguna consulta que realizarle al doctor, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá y que cuando el doctor finalice, entonces nosotros le hacemos llegar sus consultas. Doctor, sin más preámbulo, lo dejamos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a compartirle alguna información importante y después vamos a abrir un panel de preguntas, ¿verdad? Que quieran evacuar. Eh, Lo que quisiera compartirles es más que nada el conocimiento, la identificación y algunas recomendaciones generales para el cuidado de la salud cardiovascular. Vamos a enfocarnos en todos aquellos factores de riesgo que pueden tener una repercusión negativa sobre nuestro corazón. Entonces, lo primero es tomar conciencia, ¿verdad?, que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en todo el mundo. Cada año mueren más personas por esta razón que por cualquier otra enfermedad que exista en el mundo. Y eso tomando en cuenta todos los hallazgos y los eventos que se han dado en los últimos años, ¿verdad? Para el año 2012, que es una de las estadísticas más significativas, las enfermedades cardiovasculares fueron las causantes de 17.5 millones de defunciones. O sea, eso es el 30% de las defunciones que se registraron en todo el mundo. Se espera que para el año 2030 esa cifra ascienda a 23.6 millones de defunciones anuales, ¿verdad? Es un tema muy grande. El año pasado se registraron 18.6 millones de muertes por enfermedad cerebrovascular. Y el punto más importante y la razón por la cual hoy hacemos esta discusión es que se considera que el 80% de esos fallecimientos potencialmente tenían causas que se pueden evitar. Entonces vamos a hablar del concepto de factor de riesgo. El concepto de factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición que tiene una persona que aumenta la probabilidad de sufrir una enfermedad, en este caso una enfermedad del sistema cardiovascular. Uno de los temas de mayor discusión es la aterosclerosis, ¿verdad? Es el engrosamiento, la enfermedad, la alteración de la fisiología normal de las paredes de las arterias y específicamente por el desarrollo de placas de ateroma. Las placas de ateroma es un material lipoide, o sea, un núcleo de tejido graso con una zona de esclerosis, o sea, cicatrización anormal, que va a alterar la capa más interna de las arterias y posteriormente todo el grosor de la pared, ¿verdad? Esto, como podemos ver en esta imagen de acá, vemos lo que es el corte transversal de una arteria, donde vemos la arteria de un calibre importante y posteriormente vemos que hay toda una zona que que ha ido comprometiendo la luz, o sea, la zona por donde normalmente circula la sangre. Como podemos ver en esta imagen, ese núcleo de aterosclerosis ha disminuido en más de un 50% la zona por la cual debe circular la sangre, ¿verdad? Eso definitivamente compromete la circulación y puede generar fenómenos de accidente en el sentido que se rompa la placa y genere una trombosis, lo cual tapa, o sea, ocluye transitoriamente esa arteria o puede incluso quedar ocluida con lesiones a los órganos que estén requiriendo que a través de esa arteria les llegue oxigenación y nutrientes. Esto es algo progresivo, no es algo que aumente, no es algo que aparece de un día para otro, ¿verdad? Es una enfermedad que comienza con una estría, después se hace una placa, después se hace una placa más densa, después esta placa puede tener ulceraciones que exponen su material, que es altamente trombogénico, o sea, que puede generar trombos en esa zona y que posteriormente puede generar un accidente. Esto es algo que progresa a lo largo de los años y por eso el cuidado, la educación, el tema de la consideración de la prevención de esta enfermedad se hace desde que estamos en la etapa de la niñez, porque es desde ahí que debemos manejar los conceptos de alimentación, vida y ejercicio sano para prevenir el desarrollo de esto más adelante.
Dentro de los factores de riesgo tenemos, por ejemplo, la edad, el sexo, ¿verdad? En este caso, el sexo masculino, ¿verdad? Tiene una presentación más temprana de enfermedad aterosclerótica y de lesiones de tipo coronario, historia familiar, herencia, factores genéticos, el tabaquismo, la ausencia de ejercicio, el sobrepeso y un factor que se ha venido hablando mucho recientemente, que es el síndrome de apnea e hipoventilación del sueño, que tiene una presentación más alta de lo que inicialmente consideramos. Esos son los pacientes que tienen no solo el fenómeno audible del ronquido, sino que la calidad de ventilación que tienen durante el sueño no es normal. Otro de los factores de riesgo es los lípidos, llámese colesterol y triglicéridos aumentados. Definitivamente, si hay más circulación de moléculas de colesterol y triglicéridos, hay más depósito en diferentes zonas, sobre todo las zonas de más estrés en la zona íntima de las arterias, por lo tanto se puede acumular más rápidamente las placas y llegar a taparlas, las arterias. Otro factor de riesgo es la presión arterial. La presión arterial, pues, se le conoce mundialmente como el asesino silencioso, sobre todo porque no da síntomas, ¿verdad? Muchas veces viene un paciente a un chequeo general e identificamos que su presión arterial está muy elevada y el paciente dice, bueno, es la primera vez, pero yo no siento nada. Ese es el problema con hipertensión. Nunca da ningún síntoma hasta que ya está pasando algo un poco más allá. Ya cuando hay síntomas de hipertensión, pues podemos ver que el tema es complejo. Entonces, hay que estarse chequeando la presión rutinariamente. Otro factor de riesgo es el tabaco, ¿verdad? Este es uno de los factores de riesgo que se pueden prevenir, que tienen una intervención muy costo efectiva, ¿verdad? Aumenta hasta 6 veces el riesgo de tener un evento cerebrovascular o cardíaco que los pacientes no fumadores, ¿verdad? Los efectos iniciales de la cesación del fumado comienzan a aparecer un año después y no es sino hasta 15 años después de la cesación que ya tenemos una eliminación si es que no hay secuelas a nivel pulmonar de ese factor de riesgo. La ausencia de actividad física, ¿verdad? Es otro factor que muy fácilmente se puede lograr una intervención, ¿verdad? Se define como ejercicio físico aquella actividad que dure por lo menos 30 minutos al día y que esa cantidad de ejercicio se realice al menos 3 veces a la semana. O sea, hablamos de una acumulación de por lo menos 90 minutos. Y se considera ejercicio esa actividad que aumenta por lo menos 30 y idealmente 50 latidos por minuto sobre su frecuencia basal, ¿verdad? Menos de eso no se considera que sea una actividad física significativa. El tratamiento del sobrepeso, la diabetes y definitivamente, ¿verdad? La enfermedad del siglo XXI que es el estrés y los patrones de conducta. Entonces, enfocándonos de nuevo en la prevención de enfermedad cardiovascular, vamos a centrarnos en la prevención de todos estos factores que hemos ido mencionando y vamos a tratar de proponer y promover estilos de vida saludable o lo que llamamos ahora cardio saludable, ¿verdad? Tratar de tener estado de salud óptimo, que es lo que se define ahora. Ahora, hay un dicho que dice somos lo que comemos, definitivamente, ¿verdad? Es un ejemplo del libre albedrío donde nosotros mismos podemos pues llegar a lesionarnos si la ingesta y la elección de lo que comemos no es lo que nuestro cuerpo necesita. De una manera pues muy simplista, ¿verdad? Se ha hecho esta ilustración donde lo que quiere decir es que debemos tratar de tener en nuestras dietas muchas verduras y frutas, debemos tener suficiente cantidad de cereal y preferiblemente que sean harinas de metabolismo un poco más lento, busquemos más lo que son grano entero, cosas integrales, ¿verdad? Las harinas de absorción y metabolismo muy rápido pues se necesitan en la dieta, pero no debe ser el mayor aporte de calorías. Después tenemos que combinar esto con leguminosas, ¿verdad? Granos y otras cosas y tratar de limitar un poco la cantidad de carne roja, ¿verdad? Carne que tenga excesos de grasa y sobre todo considerar la manera en que se preparan este tipo de alimentos, ¿verdad? Tratar de evitar las frituras, ¿verdad? Cosas que expongan a demasiada cantidad de aceites saturados, ¿verdad? Que tienen radicales libres y que por otros mecanismos también son cosas que deberíamos pues apartar de nuestra dieta.
Controlar el peso periódicamente, ¿verdad? Es un poco complicado cuando llega un paciente a la consulta y uno le pregunta, bueno, ¿usted sabe su peso? Y el paciente le dice, bueno, no sé cuánto peso. Eso ya le dice a usted que hay en general una tendencia al descuido personal porque usted tiene que estar controlando el peso. Hay una relación entre la estatura y los kilogramos de peso, ¿verdad? Que nos sirve para saber el índice de masa corporal. Lo ideal es que estemos abajo de 25 kilogramos por metro cuadrado, ¿verdad? Y controlar el perímetro de cintura, que debe ser menos de 90 centímetros en hombres y menos de 80 centímetros en mujeres, sobre todo para mantener un estado de salud adecuado. El ejercicio, ya habíamos hablado de por lo menos 3 sesiones de 30 minutos, 90 minutos por semana, ¿verdad? Con un aumento de 30, idealmente 50 latidos por minuto sobre la frecuencia basal. Y es una de las 3 estrategias junto con prevenir el consumo de sustancias como el tabaco y el licor, junto con controlar nuestra presión arterial, dieta saludable y ejercicio, que más impacto tienen. El ejercicio per se desencadena una serie de respuestas fisiológicas, disminuye los niveles de norepinefrina que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión y se asocian a estados de estrés crónico. Mejora la respuesta a la insulina. Entre menos cantidad de insulina, más eficiencia metabólica y menos progresión a otros tipos de enfermedades. Aumenta la cantidad de masa magra, o sea, no el tejido adiposo, sino músculo, hueso, ¿verdad? Mejora la vasodilatación de las arterias coronarias, eleva los niveles de HDL, que es el colesterol, entre comillas, bueno, que hace el transporte de los tejidos hacia el hígado para que el colesterol sea metabolizado y no se acumule en las arterias. Recordemos de nuevo, las sesiones de 30 minutos, por lo menos 3 veces por semana, con enfriamiento y calentamiento es lo recomendado en el caso del ejercicio. Recordemos que lo ideal es que no se fume, ¿verdad? Tanto pasiva o activamente, ¿verdad? Hasta son meses y años lo que tarda en depurar el cuerpo el riesgo que la exposición al tabaco le confiere al sistema cardiovascular. Se habla que hasta 15 años después podríamos hablar de que un paciente está curado de su adicción al tabaco y ha equiparado su riesgo al de un paciente que no ha sido expuesto al tabaco, pero además que no tenga lesión pulmonar, porque sabemos que puede propiciar no solo la aparición de cáncer en el pulmón y otros tipos de neoplasias, sino además de enfisema. ¿Okay? La cesación del fumado requiere consejería médica, requiere programas de autoayuda, requiere incluso terapia farmacológica para asegurar el éxito, porque es una intervención sumamente efectiva. Ahora, en los tiempos actuales con la pandemia por el coronavirus, sabemos que un buen estado cardiovascular y la salud cardiovascular les da una mejor eficiencia energética, un estado de resistencia y una capacidad de combate de infecciones severas como lo demanda el COVID-19. Sabemos que los pacientes con más factores de riesgo tienen desenlaces menos favorables ante una eventual infección. Entonces, el hecho de tener una adecuada salud cardiovascular nos pone en una posición más favorable si es que eventualmente tuviéramos una infección por coronavirus. Sabemos que los pacientes hipertensos, cardiópatas, diabéticos, dislipidémicos, obesos, asmáticos, fumadores, son los que peor les va en combinación ante una eventual infección. Evidentemente, creo que no hay un sustento científico válido, ¿verdad?, para refutar, además, tener la inmunización contra coronavirus, ¿verdad? Sería pues algo poco lógico, ¿verdad? A estas alturas, estar debatiendo la aplicación de una vacuna que muchísimos beneficios tiene, ¿verdad? Entonces, además, la salud cardiovascular aporta protección y la capacidad de defenderse ante una eventual enfermedad por coronavirus, así que es algo también que nos hace considerar más, pues enfatizar en nuestro cuidado cardiovascular. Entonces, a manera de resumen, ¿verdad? Hablamos de un decálogo para un corazón saludable. No fumar, controlar el peso, actividad física, vigilar la presión arterial, aprender a controlar el estrés y el bienestar emocional, estilos de vida saludable, una nutrición adecuada, los consejos de los profesionales del área sanitaria y evitar o minimizar el consumo de licor. Eso era lo que quería pues compartirles de una manera muy general pues, para el Día Mundial del Corazón. Entonces ahora vamos a abrir
las preguntas y vamos a preguntarle a Ari si hay algunas preguntas que ya hayan pues subido acá al chat. Muchísimas gracias, doctor. Sí, de hecho, Ana Carla, tenemos 2 consultas y también los invitamos a que realicen para hacérselas llegar al doctor. Doctor, una de ellas dice, en cuanto a realizar ejercicios cardiovasculares, ¿cuánto tiempo es lo más recomendable en una persona que relativamente es joven, que no tiene padecimientos? Bueno, lo mínimo que uno debería realizar por semana para que realmente tengamos un impacto, ¿verdad? Y obtener el máximo rendimiento de los beneficios que el ejercicio nos da, son 3 sesiones de 30 minutos por semana. Dentro de esas sesiones, lo que más se recomienda es cardio, ¿verdad? Específicamente. Después usted puede agregarle 15 minutos de ejercicios funcionales, ¿verdad? Puede agregarle 15 minutos de pesas o algún otro ejercicio, pero sin limitar la parte de cardio propiamente, que es la que más beneficio a la parte cardíaca nos da, ¿verdad? Entonces, 3 sesiones, 30 minutos mínimo. Cuando usted vaya aumentando su capacidad de tolerancia y entrenamiento al ejercicio, usted puede subir a sesiones de 45, 60 minutos hasta 5 veces a la semana, ¿verdad? Hay gente que entrena todos los días, pero hay que dar los tiempos de recuperación adecuados. Esto va sumado a una alimentación acorde al nivel de calorías que usted está consumiendo con el ejercicio. En términos de monitoría de su frecuencia cardíaca, hay una fórmula donde usted le resta a 220 latidos su edad. 220 latidos menos su edad, por darle un ejemplo, si usted tiene 50 años, a 220 le resta 50 latidos y usted sabe que su frecuencia cardíaca máxima en ejercicio, en actividad física, o sea, el 100% de su capacidad cardíaca son 170 latidos. Ahora, cuando usted está entrenando, usted no entrena al 100%, trate de mantenerse al 85% y tener pues oscilaciones hacia el 100 por periodos muy pequeños. Lo ideal es monitorizarse con un reloj, ¿verdad? Que nos mantenga el ritmo cardíaco controlado y usted así puede definir cuáles son sus zonas de entrenamiento, las zonas de consumo de grasa específico, por no menos de 30 minutos, 3 veces por semana. Muchas gracias, doctor. Acá tenemos otra consulta. Bueno, son bastantes. ¿Cuánto sería una presión arterial baja como para acudir a emergencias antes de caer en shock? Bueno, en realidad los límites de la presión arterial, mientras usted no esté abajo de 90-50, está en un rango adecuado. Y el límite superior, dependiendo de la hora del día, ¿verdad? Han variado un poquito, pero en general podríamos decir que 135-85 para abajo está bien y nunca abajo de 90-50. Entonces, 135 sobre 85, ¿verdad? Presión máxima, 90-50 presión mínima. Ahora, si usted está abajo de 90-50, algunas personas tienen descargas vasovagales, ¿verdad? Es un reflejo que baja transitoriamente la presión, puede proceder a acostarse, levantar los pies, dar un periodo de reposo, posteriormente valorar si tiene una hidratación adecuada y después reevaluar la presión. Ahora, si la presión se mantiene baja y hay síntomas, pues sí, lo acorde sería presentarse a un servicio de urgencias y posteriormente solicitar una valoración por medicina interna o cardiología para ver por qué está con la presión. La siguiente consulta dice, tengo hipertiroidismo, se me sube la presión, ¿qué me recomienda? Hago ejercicios 6 días por semana. Perdón, se cortó un poquito la transmisión. Mencionó, Sí, tengo se la repito hipertiroidismo. si gusta, doctor. Tengo Por hipertiroidismo, favor. se me sube la presión, ¿qué me recomienda? Hago ejercicio 6 días a la semana. Bueno, si tiene presión alta recurrentemente, usted es hipertensa. Entonces, lo primero sería tener una evaluación médica para que esté medicada. Si usted está correcta y adecuadamente medicada, su presión arterial, tanto en reposo como en ejercicio, se va a mantener en el rango que acabamos de mencionar, 90, 50, 135, 85. Y durante el ejercicio no debería ir más allá de 180 sobre 90. Eso es lo ideal, ¿verdad? En ejercicio tenemos oscilaciones hacia hipertensión, pero se mantienen durante el ejercicio. Si ya sube de 180 a 100, usted tiene una respuesta hipertensiva no controlada y debe ajustar de nuevo su medicación. Entonces, aunque usted sea hipertensa, usted es hipertensa controlada. Si está controlada, puede hacer ejercicio sin ningún riesgo.
y lo ideal es 6 veces por semana, 30 a 45 minutos según su nivel de entrenamiento, está perfecto. Perdón, acá nos consultan. Vamos a ver, es que hay varias y vamos a filtrar. No sé si esta es válida, que dice que qué recomienda para evitar los ronquidos. Si tiene algo que ver. Sí, los ronquidos, a ver, está la parte acústica del ronquido y la parte funcional del ronquido. Algunos pueden tener ronquido y no necesariamente es apnea del sueño. El tema es que debe ser valorado por un otorrinolaringólogo primero para ver si hay alguna zona de obstrucción en la vía respiratoria. Si usualmente puede tener un tema que ver con el paladar, con la lengua del paciente, con la morfología de la mandíbula del paciente, temas de rinitis, alergia nocturna, adenoides, ¿verdad? Cualquier tema que obstruya mecánicamente la vía respiratoria. Una vez evaluada esa parte, entramos a una valoración funcional que se llama, hay un estudio específico que se llama polisomnografía. Una vez que se descartó la parte mecánica obstructiva que puede generar simplemente ruido. Si ya se descarta el ruido y se sospecha con unas escalas, ¿verdad? Unos interrogatorios dirigidos para la valoración de apnea del sueño, si usted califica en ese score y le da sugestivo de apnea del sueño, puede agendar un estudio que se llama polisomnograma o estudio del sueño, donde se van a medir diferentes parámetros: oxigenación, frecuencia, saturación, temperatura, movimientos musculares, sueño REM, no REM, etcétera. Hasta un pequeño encefalograma se hace ahí. Y eso nos va a decir si usted tiene apneas del sueño, el índice, la severidad, la frecuencia y el nivel de desaturación que presenta. Hay que ver si existe alguna causa reversible, ¿verdad? Ahí definitivamente incide el peso del paciente mucho, y si va a requerir algún dispositivo finalmente como oclusión de la mandíbula, como terapia farmacológica o finalmente un sistema de ventilación de presión positiva que se llama CPAP, que se puede utilizar con mascarilla, con cánula, con mascarilla facial, lo que se le ajuste mejor y tolere mejor el paciente, lo cual permite que la vía aérea no se colapse y eso ya hace que su sueño sea adecuado. Entonces, en resumen, sería evaluar primero por un otorrinolaringólogo y si ese paso no es superado o se da como que esa no es la causa, agendar un estudio del sueño que lo hacen algunos especialistas del sueño y los neumólogos. Doctora, acá nos dicen, mi padre tuvo un aneurisma en la aorta torácica. Hace poco me diagnosticaron una hernia y la doctora mencionó que eso significa debilidad en los tejidos y es posiblemente sea hereditario. ¿Qué posibilidad hay de que mis hermanos y yo tengamos lo mismo que mi padre? Bueno, no es lo usual que se transmita de esa manera. Sí hemos visto casos donde hay una tendencia a presentación familiar de aneurisma, pero en realidad esa debilidad de tejidos es un tema de musculatura abdominal y de la fascia abdominal que no tendría relación con el diagnóstico de aneurisma, ¿verdad? Ahí más bien habría que ver el nivel de peso o sobrepeso que puede tener el familiar, ¿verdad? Porque muchas veces la obesidad crónica pues facilita la generación de hernias umbilicales y de pared abdominal, saber si ha tenido una intervención quirúrgica en pared abdominal previamente o si es una hernia inguinal, ¿verdad? Hay dos tipos de hernias inguinales que simplemente ha ido evolucionando en el tiempo. Lo ideal sería que pues fuera a consulta y ahí se le hace una valoración a ver si realmente se considera que tenga riesgo para un aneurisma abdominal o no. Ahora, dentro de los factores de riesgo de aneurisma, usted tiene que tener controlado su peso, su alimentación, no fumar y tener la presión también arterial controlada. Doctor, la siguiente consulta dice, después de un evento coronario, ¿es mejor realizar un cateterismo o solo la rehabilitación cardíaca? Depende del tipo de evento coronario, ¿verdad? Tenemos eventos con elevación del ST y esto se clasifica según cómo se presenta el electrocardiograma y el análisis del segmento ST, si está supradesnivelado o infradesnivelado. Los que son supradesnivelados pasan a una revascularización primaria en los primeros 90 minutos. Para eso se ha establecido el código infarto acá en Costa Rica.
que es la operacionalización de un algoritmo que trata de que el paciente que está con dolor torácico y tiene ese tipo específico de infarto, entre antes de 90 minutos a una sala de cateterismo y con un balón se abra la arteria obstruida. Entonces, si es elevación del ST con un evento coronario agudo, ya fue a cateterismo como terapia inicial. Y eso es lo que le da mejor rendimiento en la preservación de su músculo cardíaco y evitar que su enfermedad progrese a una lesión muy seria, ¿verdad? O pierda músculo y quede con insuficiencia cardíaca y con una fracción de expulsión, que es la potencia del corazón baja. Si es un evento sin elevación del ST, se hace una estratificación de riesgo en un periodo corto, donde se define si realmente fue un infarto o no, se hace un ultrasonido de corazón, se ve cómo está la movilidad de las paredes, se hace una estrategia de tamizaje para ver si el paciente realmente tiene o no insuficiencia de flujo y finalmente se lleva a cateterismo. Entonces la respuesta es, si es un evento agudo con elevación del ST, debió ir primariamente a una revascularización, que es lo que llaman cateterismo, ¿verdad? Que tiene su fase diagnóstica y su fase terapéutica. Y si es tardíamente, pues hay que ver si es un infarto evolucionado que no llegó dentro de los primeros 90 minutos y ya sufrió una lesión coronaria, donde también hay que hacer una estratificación por un método de imágenes, definir si hay viabilidad del músculo, si se beneficia de llevar una revascularización, que puede ser tanto por cateterismo o puede ser mediante cirugía de corazón con la colocación de puentes coronarios, o sea, lo que llamamos bypass coronarios, donde se ponen injertos de vena o arteria y se salta la circulación en las zonas que están obstruidas, ¿verdad? Eso lo hace el cirujano de corazón. Doctor, dice, cuando hago ejercicio luego me da un fuerte dolor de cabeza. ¿Por qué puede ocurrir esto? Deshidratación inadecuada, respiración inadecuada, hay que ver la carga de ejercicio que está realizando y hay que monitorizar la presión arterial antes, durante y después del ejercicio para ver si está con hipertensión arterial no controlada. Y lo otro es que hay que ver la hidratación, ¿verdad? El descenso del sodio y otros electrolitos pues puede generar algunos síntomas. Y también hay que ver si está haciendo calentamiento y enfriamiento, o sea, la fase de desaceleración post ejercicio, si es la adecuada y la carga de ejercicio que esté realizando no esté excediendo sus capacidades cardíacas y fisiológicas. Aquí nos dice, mi presión es de 170 por 98, incluso a veces hasta 100. ¿Cuál es el examen más recomendable que debo de realizar? Aparte de ser evaluado por un especialista, debe hacerse un mapa y definir el tipo de ajuste que debe tener su medicación porque esa presión está en riesgo C, o sea, no está controlada del todo. Doctora, aquí nos dicen, padezco muchos dolores de cabeza fuertes por muchas horas en el día, a veces hasta 18 horas de dolor. Tomo aspirina Ford, migradoxina u otro similar. Tomar tanta aspirina especialmente puede generar un problema cardiovascular por el efecto que genera en el cuerpo. Normalmente la aspirina no va a generar un problema cardiovascular. Lo que usualmente tenemos problema, salvo que usted sea alérgico a la aspirina como tal, es el tema de enfermedad acidopéptica, o sea, gastritis y sangrados digestivos. Y es la primera causa e indicación de suspensión de la aspirina después de la alergia. Entonces, en realidad, no le va a generar un problema cardíaco como tal. La aspirina es parte del tratamiento de enfermedad coronaria, se usa como estrategia de prevención primaria y secundaria de eventos aterotrombóticos coronarios, se usa como parte del tratamiento cuando se colocan prótesis o stents que abren las arterias coronarias y incluso en fenómenos de miopericarditis, que es una inflamación del músculo cardíaco y inflamación en la membranita que cubre el corazón, que se llena de líquido y puede llegar a comprimir, también utilizamos aspirina, pero a dosis mucho más altas. Entonces la respuesta es que directamente no. Ya ahí sería un tema de enfermedad acidopéptica, alergia o sangrados en otros sitios. ¿Conoce o recomienda qué diferencias hay entre tomar Iversatán a tomar enalapril? ¿Es cierto que la enalapril produce tos? Hay un porcentaje bajo de pacientes que con la utilización de los medicamentos que llamamos IECA, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como lo es la familia farmacológica a la cual pertenece el enalapril, podrían tener tos. Afortunadamente es un porcentaje bajo. El irbesartán es un medicamento que a lo largo del tiempo ha demostrado ser no inferior y que tiene un mecanismo de bloqueo de un receptor, pero que finalmente modula el eje
que está relacionado con el desarrollo de hipertensión arterial en otro sitio. Uno bloquea la enzima que convierte una proteína en otra, que es la que sube la presión, y otro bloquea el sitio donde esa proteína se llega a pegar para subir la presión. Entonces es como bloquear el mismo mecanismo, pero en dos sitios distintos. Lo que sí es cierto es que hay mucho menos efectos registrados con el uso del irbesartán. Entonces, son medicamentos prácticamente equivalentes a nivel de efecto terapéutico. No podríamos decir que haya uno superior al otro, pero sí definitivamente hay menos reporte de efectos secundarios con el irbesartán que con el enalapril y específicamente la tos. Dice acá doña Ingrid Peña, ya estoy tomando pastillas para controlar la tiroides y se me bajó la presión alta, tengo los pies inflamados. Ella nos comenta esto. Ya está tomando medicamentos para bajar la presión y No, está con para el está tomando, hipertiroidismo. exacto, estoy tomando pastillas para controlar la tiroides y se me bajó la presión alta. Y dice que tiene sus pies inflamados. Bueno, habría que ver si hay un tema de asociación de insuficiencia venosa, ¿verdad? Que puede ocurrir, y si usted requerirá la valoración por un vascular periférico, que determine si tiene insuficiencia venosa, si tiene que usar medias elásticas o si tiene que usar algún medicamento al respecto. Lo que habría que ver es si realmente su trastorno tiroideo está controlado. Cuando usted tiene suplementación, eso no necesariamente implica que el problema está controlado. Puede ser que falte un poco el nivel de hormona. Eso lo va a determinar la persona que le prescribió el medicamento cuando controle los niveles de hormonas, ¿verdad? Hay que hacer un seguimiento de función tiroidea para ver si está realmente en el nivel de suplementación de levotiroxina que requiere. Muchas veces cuando el paciente aún tiene un nivel inadecuado de levotiroxina, tiende a tener hinchazón de piernas, que es lo que llamamos edema, pero es un edema un poco duro, no es ese edema que usted estripa la piel y queda marcado el dedo ahí, poco tiempo, ¿verdad? Queda marcado muchísimo tiempo, es un edema más duro, ¿verdad? Entonces, habría que ver si el nivel de suplementación con el medicamento es adecuado o no. Muchas gracias, doctor. Dicen acá, después de un infarto, ¿qué síntomas presenta el organismo a través del tiempo? Son muy variables en realidad y depende del tamaño del infarto y el compromiso de la función cardíaca que tenga como secuela. Así como hay infartos pequeños en los que el paciente no va a percibir ninguna secuela más que el mal recuerdo del tiempo que estuvo hospitalizado, la angustia que le generó y las implicaciones en su vida diaria, hay pacientes que salen en falla cardíaca refractaria con arritmias ventriculares y terminan implantándose dispositivos para prevención de muerte súbita como desfibriladores o resincronizadores, o terminan con cirugías de válvulas, o terminan, ¿verdad?, con una serie de implicaciones muy serias. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que puede dar ausencia de síntomas, como puede devastar su calidad de vida, donde usted queda encamado, pegado a una máquina para oxigenarse y sin la capacidad ni siquiera de hacer las actividades básicas de su vida diaria. O sea, el espectro es muy amplio. Entonces, depende y está directamente relacionado al tamaño del infarto, o sea, la extensión del infarto y específicamente la cantidad de músculo o la cantidad de paredes que estén lesionadas en el evento primario. Eso es lo que va a dictaminar con qué potencia o con qué rendimiento queda el corazón y directamente proporcional la cantidad de síntomas que la persona va a tener. También la ansiedad debido al estrés es un factor de riesgo y si este fuera, ¿cómo controlarlo? Definitivamente esa es una de las enfermedades del siglo XXI. Sabemos que pues, el estrés y sus efectos nocivos sobre descanso, sobre lo que es los niveles de endorfinas, trastornos de alimentación, ausencia de tiempo para el ejercicio, presión arterial, ¿verdad? Los efectos del estrés como gatillo y como factor de riesgo para muchas enfermedades están pues directamente relacionados y se conocen bien. El tema es que es muy fácil que yo le diga, no, pero tranquilícese, baje su estilo de vida. O sea, la implementación de eso no es tan fácil. Lo primero es, a pesar del estrés, hay que tratar de mantenerse físicamente activo. Hay que tratar de no romper los hábitos de alimentación saludables. Hay que tratar de no
¿verdad? Cuando estamos estresados, no tenemos tiempo no, hay que mantener los tiempos de alimentación, la hidratación, el ejercicio, las horas de sueño, ¿verdad? Lo ideal son 8 horas al día. Hay gente que me dice, no, es que yo no tengo ese tiempo. Pues entonces tiene que organizar diferente su nivel de trabajo y el rendimiento que tiene en las horas laborales para no tener que comprometer su alimentación, su descanso y sus actividades lúdicas y recreativas, ¿verdad? Recordemos que todo es un balance y conforme llevemos ese balance bien, nuestro organismo está en un nivel de equilibrio, de homeostasia. Si lo rompemos, comenzamos a exponernos pues a muchas cosas, ¿verdad? Alimentación mala, con falta de sueño, alteran los niveles de lípidos, se sube la presión, no descansa, el cuerpo no puede reparar mente y la parte fisiológica. Estamos en rumbo definitivamente de colisión y eso nos va a aumentar el riesgo en un corto plazo de tener algún evento cardiovascular serio. Entonces, pues relajación, actividades al aire libre, actividades cardio, alimentación sana, o sea, son las cosas que tenemos que estar pendientes, ¿verdad? No hay una receta ni una píldora mágica que haga todo eso en uno. En realidad es la integración de una serie de buenos hábitos que a lo largo de plazo es lo que nos confiere una protección mucho más allá para mantener nuestra calidad de vida, tanto ahora como cuando tengamos pues una edad más avanzada. Ya casi que vamos cerrando con las consultas. Vamos a realizar las últimas. Dice la cantidad normal de latidos por minuto en reposo. ¿Cuánto es el mínimo y el máximo, doctor? No hay una tabla, pero básicamente quisiéramos que los pacientes tuvieran una velocidad de descarga adecuada entre 60 y 99 latidos. Eso es lo ideal. Si usted me dice la frecuencia media en el día, idealmente debe andar entre 60 y 70 y debe tener la capacidad de acelerar más allá. Y durante la fase de sueño puede bajar hasta 30, 38, 40 latidos sin que sea algo patológico. Entonces, lo ideal es que esté tal vez entre 60 y 80 para una persona entre 18 y 70 años. Ese sería entre 60 y 80 el rango en reposo. Ahora, para medir la frecuencia en reposo, usted tiene que sentarse por lo menos 5 minutos tranquilo, y ahí va a medir la frecuencia y se va a dar cuenta que debe andar por 60. Existen algunas anomalías de la frecuencia mínima, ¿verdad? Que llamamos algunas taquicardias sinusales de tipo inapropiado, que son frecuencias anormalmente elevadas, donde tenemos que hacer un estudio Holter de 24 horas para cuantificar realmente cuál es la media, porque eso lo que quiere decir es que tenemos la tendencia a manejar frecuencias medias más elevadas. Eso requiere tratamiento. Pero hay que descartar causas secundarias, ¿verdad? Anemia, descompensaciones metabólicas, trastornos electrolíticos, deshidratación, producción de hormonas por otros órganos, trastornos tiroideos no compensados, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso incide en la frecuencia. En la ausencia de descanso, consumo de drogas, sustancias ilícitas, licor, todo eso altera la frecuencia promedio. Y doctor, dicen acá, ¿es posible que alguien que tenga presión alta se cure si baja el colesterol y la diabetes nivel 1? Vamos a ver, puede mejorar el nivel de presión, pero usualmente cuando usted ya manifestó un fenotipo que mantiene presión alta, es muy difícil que yo le vaya a decir y lo vaya a enganar y diga, no, es que si usted controla lo demás, su presión se va a normalizar, porque lo que podría pasar es que tenga una presión que tenga oscilaciones donde a veces está bien y a veces está mal. Eso sigue siendo hipertensión y sigue requiriendo tratamiento. Lo que usted va a hacer es pasar de un estadio C de alto riesgo a un estadio A, donde usted va a mantener la presión controlada y no le va a pasar nada más adelante. Entonces, claro, hay que incentivar eso, controlar todos los factores de riesgo para que sus factores de riesgo a final de cuentas no le generen más adelante enfermedad. Lo que podría pasar también es que usted, digamos, modifique su condición donde requiera 8 píldoras para controlar la presión y en el mejor escenario podría llegar a necesitar solo una, ¿verdad? Entonces algo desde el punto de vista farmacoeconómico, desde el punto de vista de apego al tratamiento, mucho más tolerable y algo que puede ser sostenido a largo plazo, solo requerir un medicamento y usted estar perfectamente controlado al requerir más.
Y doctor, la última consulta ya para concluir, dice, al realizar ejercicio como spinning o atletismo, en ocasiones he percibido un temblor en las manos y palpitaciones un poco más fuertes que las que se sienten normalmente en el ejercicio al 70%. ¿Podría tener alguna relación con enfermedad cardiovascular o esto puede ser solamente temblor en las manos? Habría que ver primero qué porcentaje de su frecuencia máxima esperada está alcanzando. ¿Qué nivel energético, digamos, qué preparación de alimentación ha tenido usted, su nivel de hidratación, ¿verdad? Lo ideal sería monitorizarla y eventualmente podría realizarse un estudio de estrés con ejercicio por un cardiólogo para determinar si hay replicación de los síntomas y ver si realmente tiene alguna traducción patológica, ¿verdad? Recordemos que los ejercicios de spinning hay momentos donde hay oscilaciones, ¿verdad? En el requerimiento de ejercicio que se le está haciendo, donde usted puede llegar al 100% de su frecuencia cardíaca, baja a un 80%, baja un 70%, vuelve a subir un 100%, ¿verdad? Hay una alteración provocada por cómo se hacen los parámetros y se diseña el ejercicio, que puede provocar pues, que usted perciba la taquicardia a una frecuencia más rápida como no confortable, sin que generalmente sea algo anormal, ¿verdad? Ahí yo lo que le propondría es hágase un estudio de estrés con ejercicio y con un cardiólogo y él le va a decir, ok, este es su límite, hasta aquí puede llegar y eso que está usted haciendo está bien o no está bien, ¿verdad? Porque puede ser que tal vez la intensidad de la clase no sea para usted. Podría ser, o requiera un poco más de entrenamiento para tolerar ese tipo de clase y lo que hay que hacer es un diseño de ejercicio para aumentar su capacidad funcional y que pueda tolerar ese tipo de ejercicio. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias de verdad por esta importante charla. También agradecerle a todas las personas que se conectaron, incluso que, bueno, nos enviaron consultas y no se pudieron realizar, pero sí es importante recordarles que a partir de mañana este video va a estar en el canal de YouTube y también en las redes del hospital para que ustedes lo puedan compartir e incluso lo puedan volver a ver. Doctor, nuevamente el agradecimiento. Con muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos.